y terminar. Así que nos queda, lo único que nos quedan son los párrafos. Ya. Sí, por YouTube lo vamos a subir. Yo lo subo después. Sí. Que no va a ser en vivo, va a ser por diferido. Así que o sea que en el párrafo 8 se discute el tema. Ay, gracias, Gabriel, que ya la garganta me está, especialmente en esta época de alergias, que ya está subiendo el nivel del polen y ya me está afectando a mí gracias, Gabriel, y ya me está afectando mucho también el polen. Que el párrafo 8 trata con aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna. Por encima, los beneficios, dice que esa redención Él se las aplica y les comunica. ¿Okay? ¿A quiénes? A aquellos para quienes Él la obtuvo. ¿Okay? Que ya hemos discutido varias semanas quiénes son esos. Hace intercesión con quiénes o por quiénes. Por ellos, ¿verdad? Por eso, para quienes Él obtuvo esa redención. Es a ellos que les revela en la palabra el misterio de la salvación. Es a ellos que Él les persuade a creer y obedecer. Es a ellos que Él gobierna sus corazones por su palabra y espíritu. Es por ellos que Él vence todos sus enemigos por su poder y sabiduría. De manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. O sea, cuando dice ahí que es sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, ahí estaríamos hablando acerca de la elección incondicional. O sea, no hay ninguna condición que Dios prevea en nosotros para todo esto que que nos está diciendo aquí la confesión. No sé si discutimos eso el jueves o si lo mencionamos brevemente. Sí. Algo breve, ¿verdad? Que es la elección incondicional. Eso va con la predestinación. Eso va con a los que antes conoció. Eso va con lo que dice Primera de Pedro 1:2, que escogido según su presciencia. Pero hemos discutido ya varias semanas atrás que presciencia significa que, hermanos, un más o menos, no me tienen que decir exactamente. Significa que Dios mira desde antemano. Eso es lo que significa presciencia, que vio algo en nosotros de antemano. Oh, no. ¿Qué significa presciencia? Que planea de antemano. ¿No es eso? Que planea de antemano, que nos conoce de antemano. Y conocer es ¿qué? Formar esa relación, amar, ¿verdad? Amar de antemano. O sea que el debate entre nuestra postura, que venimos siendo los particulares, y la postura más generalista, que la postura generalista dice que es para todos. Pues la postura generalista le da, se enfoca en lo que el hombre hace. Dios miró, vio que yo iba a ser bueno, que yo iba a decir que sí, y me escogió.
¿verdad? Pero de acuerdo a la Biblia, ¿quién va a decirle que sí a Dios? Nadie. Nadie le dice que sí a Dios. Todo el mundo rechaza a Dios, aborrece a Dios, ¿verdad? Ahora nosotros, desde nuestra postura particularista, entendemos por las Escrituras que Dios no tiene que escogernos en base a lo que vamos a hacer, porque si lo fuera a hacer así, ¿a quién escogía? A nadie, porque ninguno de nosotros iba a hacer lo bueno, ninguno de nosotros iba a escoger a Dios, ¿verdad? De hecho, en Romanos capítulo 9, cuando está hablando de Jacob y Esaú, ¿qué dice? Porque Pablo ya veía esa objeción que venía. La objeción de que, no, pero no habían hecho ni bueno ni malo. Que fue antes de que ellos nacieran. No habían hecho ni bien ni mal. O sea que Dios no tomó en consideración las decisiones de Caín y Abel, de Jacob y Esaú. Ni siquiera había tomado eso en consideración, sino que Él escogió por su gracia, ¿verdad? Y pudiéramos, hermanos, estar hablando otras 3, 4, 5 semanas más acerca de ese tópico, ¿verdad? Pero ya me estoy cansando del capítulo 8. Quiero terminar este capítulo 8 ya. Pero hermanos, vemos que entonces usted se preguntará, pero entonces ¿cómo es que venimos a Cristo si le vamos a decir que no? Bueno, porque el Padre, ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió, le traiga. Jesús dice en un momento que así como la serpiente fue levantada en el desierto, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y si yo fuere levantado, dice él, atraeré a mí mismo a todos los hombres. O sea, hay una obra hecha por el Padre, hecha por el Hijo y hecha por el Espíritu Santo de atraer al pecador a Cristo. Y no es meramente enamorarlos, tirarle florecitas y decirle, vente, vente. El doctor R.C. Sproul dice que estaba discutiendo ese asunto con un profesor arminiano. Y el profesor arminiano le dijo que cuando Jesús dice que ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió le traiga, esa palabra traer, R.C. Sproul le dice, fíjate, esa palabra en otras partes de la Biblia significa traer a la fuerza. ¿Ok? Arrastrar. Se usa cuando los pescadores arrastran la red con los peces. ¿Ok? Se usa cuando Santiago dice que los ricos son los que os arrastran a vosotros a los tribunales. Y entonces el profesor de arminiano le dijo, sí, pero en algunos escritos seculares griegos, esa palabra también significa como para enamorar, como para atraer a alguien con dulzura. Y el ejemplo que le dio fue de por ejemplo, traer un cubo de agua de un pozo. Y R.C. Sproul le dijo, sí, pero ¿cómo se saca esa agua del pozo? Enamorándola, diciéndole, ven a mí. No, hay que jalarla. Hay que jalarla del pozo. O sea que, como quiera que quieran poner, hermanos, es Dios el que nos trae a Él. El apóstol Pablo dice que él le habla en Romanos diciendo, mira, las bondades de Dios, y aquí estoy parafraseando, son para que por lo menos lo busques a Él. A ver si lo puedes buscar a Él, tan siquiera. O sea que Pablo no dice que eso garantiza que el pecador va a venir al Señor. Pero no tiene excusa porque el Señor derrama tantas bondades sobre el hombre que aún con eso, hermanos, si eso lo fuera a traer, lo traería, ¿verdad? Pero tiene que el Señor traerlos. Y por eso es que el hombre no tiene excusa, hermanos, por todas las cosas que Dios hace por él, todas las bondades que él le derrama, y aún así rechazan a Dios.
O sea que ese rechazo no es que Dios los obliga, como falsamente nos acusan, que nosotros supuestamente y que nosotros decimos que Dios obliga al hombre a perderse. No, el hombre ya está perdido. Dios lo que tiene que hacer es dejarlo quieto como está, porque el hombre ya está perdido. El hombre nace ya perdido y va de mal en peor. Y no va más peor de lo que pudiera ser porque Dios mismo lo aguanta para que no empeore. Así de bueno es Dios. Entonces, los que vienen a Él, hermanos, tampoco es que Dios los obliga. Que también nos acusan de que Dios nos obliga a salvarnos o que somos robots o que Dios tiene que creer por nosotros. Eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que enseñamos. O sea, lo que dice la Biblia es que Dios hace una obra en nosotros, el Padre la hace, el Hijo la hace y el Espíritu Santo la hace. Entendemos por las Escrituras que somos traídos de muerte a vida, que nuestras vidas son transformadas, nuestros corazones son transformados para que así podamos percibir las cosas espirituales, para que podamos responder al Evangelio, para que podamos obedecer al llamado. Hacemos la obra, de responder por nuestra voluntad, pero no sino hasta que Dios primero hace la obra en nuestros corazones. Sin eso, hermanos, jamás en la vida vamos a venir al Señor. O sea que si usted está en Cristo, hermanos, yo le debo un aplauso a usted, porque usted está en Cristo. ¿A quién se le debe el aplauso? A Dios, porque fue Él el que hizo la obra, ¿verdad? Él fue el que le trajo a usted. No fue idea suya, no fue idea mía, ¿verdad? Y esta elección incondicional, de lo que habla aquí, es que Dios no ve nada en nosotros para escogernos. Y nosotros nos vamos a quedar con esa pregunta: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me salvaste a mí? Y si somos sinceros, hacemos una pregunta sincera, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes se autoexaminan y llegan a la conclusión de que verdaderamente no merecemos que Dios nos haya llamado? Cuando vemos nuestro pasado, cuando vemos nuestro presente. Porque aún siendo salvos, hermanos, y a veces nos damos de cuenta de los pensamientos que nos pasan a veces por la mente, que no son dignos del Señor. Los sentimientos que nos pasan a veces, que no son dignos del Señor. Los impulsos que a veces nos dan, que no son dignos del Señor. Y tenemos que preguntar una y otra vez: Señor, ¿por qué tú me salvaste a mí? Cuando yo veo otras personas, hermano, que hacen más bondades que yo, que no son creyentes, no son cristianos, y hacen más bondades que todos nosotros juntos. Y tienen quizás más paciencia que nosotros. Presentan más virtudes que nosotros. Señor, pero ese tú tienes que darle aunque sea una esquinita en el cielo. Bueno, si Dios quiere, ¿verdad? Dios lo llama también. Pero eso nos pone a pensar, hermano: Señor, ¿por qué me salvaste? Porque yo sé que es que en mí tú no podías ver nada que te agradara. En eso se basa lo que dice aquí: sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Todos estos beneficios que hablamos, el Señor no tuvo que mirar nada en nosotros porque no iba a encontrar nada que le agradara, ¿verdad? Él simplemente nos salvó, nos escogió según su beneplácito. Creo que aquí, vamos a ver si Efesios 1:8, que es el versículo que nos da. Bueno, no lo dice en Efesios 1:8, pero lo dice en Efesios 1. Dice, versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuchen,
según nos escogió, elección, en Él antes de la fundación del mundo, antes de la creación. ¿Okay? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y miren ahora la razón que da. ¿Ok? Estamos en el versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. No fue por nada que Él vio en usted y en mí de antemano. Fue por el puro afecto de su voluntad. Fue porque a Él le plació, a Él le agradó hacerlo. Iba conforme al propósito de su voluntad y así lo hizo. ¿Okay? Esa es la elección incondicional. Lo que vemos ahí. Vamos a pasar rapidito entonces al párrafo 9 y al párrafo 10. Antes de que me quede sin voz, porque cuando la alergia me da así como me está dando últimamente, hasta la voz se me va. Bien, hermanos, el párrafo 9 dice: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede, ni parcial ni totalmente, ser transferido de él a ningún otro. ¿Ok? Ese creo que es bien claro, ¿no? ¿Quién es el único mediador que tiene el oficio de profeta, de sacerdote y de rey? ¿Y quién más lo puede tener? Más nadie, solamente Cristo. ¿Qué hacemos con el Papa entonces? Que es el vicario de Cristo. Supuestamente Él es el vicario de Cristo, Él es el mediador aquí en la tierra, ¿no? Pero la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 2:5, vamos a leerlo. Tampoco es María. Tampoco es María, no. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ok? ¿Cuántos mediadores dice que hay ahí entre Dios y los hombres? ¿Y cuál es el nombre? Jesucristo. No hay ningún otro. ¿Ok? Y no puede ser transferido, hermanos, porque nadie puede cumplir con las cualificaciones, con los criterios de los que cumple Cristo. Nadie aparte de Cristo es Dios encarnado. Nadie aparte de Cristo es nacido de una virgen. Nadie aparte de Cristo es las primicias de la resurrección de los muertos. Nadie aparte de Cristo es el Dios eterno. Nadie aparte de Cristo es el creador de los cielos y la tierra. Nadie aparte de Cristo es el Salvador. Y hermanos, y podemos seguir añadiendo en la lista. Nadie aparte de Cristo y añádele lo que usted quiera. O sea, nadie cumple con los requisitos, solamente Cristo. Solamente Él es el único que cumple con los criterios, hermanos, para poder llevar a cabo ese oficio. Es el único mediador con múltiples oficios. ¿Okay? Y fíjense, hermanos, para darle un ejemplo, nosotros intercedemos en diferentes roles y papeles. Por ejemplo, como padres, no somos nosotros intercesores de nuestros hijos.
Cuando tienen un problema en la escuela, ¿quiénes interceden por ellos? Los padres, ¿no? Cuando tienen un problemita, cuando se ven en un problema, en peligro, ¿quiénes son los que interceden? Los padres. Sin embargo, nosotros, aunque intercedemos por ellos, como padres, ante Dios, ¿quién es el intercesor de ellos? Cristo, no nosotros. Ese papel no nos toca a nosotros, le toca a Cristo, ¿verdad? Los líderes, hermanos. El presidente de la nación, él intercede por nosotros en el aspecto político, ¿verdad? A unos les gusta, a otros no les gusta lo que esté haciendo el presidente, sea quien esté presidiendo. Pero al fin y al cabo, hermanos, por bueno que sea el presidente, ¿es el que intercede entre Dios y nosotros? ¿Quién es el que intercede entre Dios y nosotros? Cristo. De hecho, el presidente necesita que Cristo interceda por él también, ¿verdad? Y así por el estilo, hermanos. Los amigos interceden unos por otros en varias ocasiones, bajo varias circunstancias, pero los amigos no son los intercesores delante de Dios. Cristo es el único mediador, y que Él es el mediador tanto como sacerdote, como profeta y como rey para nosotros. Sí, hermanos. Aún María, Padre, porque Jesús tuvo que interceder por ella, ella siendo la madre de él. Exacto. ¿Ya? Para que pudiera ser salva. Correcto. O sea que los papeles están reversados, ¿verdad? Cuando dicen que nosotros tenemos que acudir a María primero para que ella interceda delante de Cristo. No. Ese papel está tergiversado, eso no es así, ¿verdad? Hermano, Moisés fue un intercesor, ¿sabía usted de eso? Él intercedió por el pueblo en un momento dado que Dios iba a destruir al pueblo. ¿Se acuerda de esa ocasión? Y Moisés intercedió y Dios pues perdonó al pueblo. Y con todas las perfecciones de Moisés, porque Moisés era un hombre, la Biblia lo describe como un hombre manso, ¿verdad? Y un hombre que tenía un montón de detalles, de características, hermanos, que nosotros no tenemos, que quisiéramos tener, o por lo menos tenerlas al nivel que él las tenía. Moisés fue criado en el palacio, de las mejores, que le dieron las mejores, lo estuvo ahí al lado del rey. Moisés fue. Moisés. Y fíjese, si él siendo pecador, ¿ok? Sirvió como mediador, por lo menos en la circunstancia en la que él sirvió. Y fue eficaz delante de Dios en prevenir que Jehová destruyera el pueblo. Cuánto más eficaz es Cristo como mediador, que es perfecto, que es puro, que es justo, que es santo, que el Dios Padre no le va a negar nada a Dios Hijo. Cuánto más eficaz es esa intercesión de Cristo que la de Moisés. ¿No le brinda eso a usted un poquito de paz y tranquilidad, hermano? Saber que quien está intercediendo a favor suyo y mío es Cristo. ¿Verdad que sí? Que uno se siente más tranquilo. Especialmente en esa oración que Cristo hace en Juan 17, la oración intercesora, como Él se expresa acerca de los que tú me diste, Padre. Los he guardado. Ninguno se perdió. Guárdalos tú. Están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del maligno. Y no te pido solamente por estos que me diste, sino por aquellos otros que también van a venir. Qué bonito, hermanos, que Cristo esté intercediendo por usted y por mí. ¿Y qué oración el Padre no le va a contestar a Jesucristo? ¿Hay alguna oración que usted cree que el Padre no le va a contestar a Jesucristo?
No, porque entonces ¿para qué Cristo va a pedirle algo al Padre que el Padre no le va a dar? ¿Verdad? Mediten eso, hermanos. Los mediadores, hermanos, humanos, afectaban al pueblo con su oficio. Por ejemplo, el rey, como rey, era el que representaba la justicia de Dios ante los hombres. Por eso Dios exigía que los reyes fueran rectos. El sacerdote era el que representaba al pueblo delante de Dios, para poder el pueblo ser acepto delante de Dios. Y el profeta era el que representaba la voz de Dios al pueblo. Esos eran los mediadores. Y Cristo, hermanos, o sea, esos tres oficios afectaban al pueblo de una manera. Si el rey era bueno, pongamos al rey David, un rey bueno, afectó al pueblo positivamente. Pero ¿qué pasó cuando David hizo el censo? ¿Cómo afectó eso al pueblo? Yo le digo para coger una calamidad. Le dio unas opciones, ¿verdad?, de castigo. Unos castigos. Y habiendo sido David el que pecó, pero el pueblo pagó las consecuencias. ¿Verdad? Qué bueno que nuestro rey es perfecto. Jesucristo es perfecto. Y no hay consecuencias que pagar. Nuestro rey es perfecto. Si el profeta profetizaba, era un profeta de Dios y profetizaba lo que Dios decía, iba a afectar al pueblo de una forma o de otra. Si el pueblo obedecía, era bendecido. Si el pueblo desobedecía, era maldecido. Y Cristo es nuestro profeta. Él nunca nos va a profetizar mal. Siempre nos va a profetizar la verdad. Y si nosotros la obedecemos, pues hay buenas consecuencias. Si desobedecemos, hay malas consecuencias. Pero nunca nos va a desviar Cristo. Cuando el pueblo escuchaba un falso profeta, recibía consecuencias por eso, ¿verdad? Por eso, hermanos, no se deje llevar por tal y cual profeta que aparezca por ahí diciendo, el Señor me dijo. Bueno, el Hebreos capítulo 1 dice que lo último que Dios iba a decir nos lo reveló ya a través de su Hijo Jesucristo. No hay más profetas, hermanos, se acabaron. Eso se acabó ya. Eso se ha convertido en una plaga ya hoy en día. Y hermanos, como sacerdocio, si el sacerdote ofrecía un buen sacrificio, seguía todos los pasos que tenía que seguir, la ofrenda era acepta y el pueblo era perdonado. Si el sacerdote lo hacía mal, si el sacerdote no le importaba, no aconsejaba al pueblo correctamente ni nada por el estilo, hermanos, pues mire, había consecuencias. Pero Cristo, hermanos, no se va a desviar. Cristo no nos va a defraudar. En Cristo tenemos toda clase de seguridad, hermanos, en la salvación, ¿verdad? Aquí en Hebreos 7, el capítulo 7 de Hebreos habla... Ya, el capítulo 7. Especialmente el versículo 17 dice, así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Después más adelante, dice el 23, dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar su función. Que ahora vemos el Papa que murió los otros días, ahora viene otro de nuevo. ¿Por qué? Porque no puede. Él no puede ser el intercesor de nosotros si él está, como uno dice, en el mismo barco que estamos nosotros. Necesitamos de un sumo sacerdote. Perfecto, ¿no? Pero ese capítulo 7 habla y sabe lo que usted está hablando. Todo ese sistema quedó ya disuelto porque estaba provisional y fue reemplazado por uno superior.
que es el de Cristo, el sacerdocio de Cristo, el reinado de Cristo, Cristo como profeta. O sea que ese sistema se disolvió para no volver más, hermano. Sí, ese sistema, el libro de Hebreos lo dice, esto está por desaparecer ya, porque eso fue poco antes de la destrucción del templo. O sea que ese sistema desapareció para no volver, hermano, y usted ve gente tratando de meter eso en las iglesias otra vez, shofares y candelabros y qué sé yo, que mire, hermano, eso quedó todo disuelto ya. Cristo cumplió con todo eso. Cuidado, hermano, con eso de las raíces judías. Ese es el movimiento más diabólico que se está metiendo en las iglesias. Está tratando de destruir. Eso es otra artimaña del sionismo, ¿ok? Las raíces hebreas para destruir el cristianismo. Yo quiero que usted busque, hermanos, cómo se expresan los judíos ortodoxos acerca de los cristianos. ¿Ok? Se lo he mencionado 2 o 3 veces, pero yo quiero que usted mismo lo busque para que usted se convenza usted mismo. Para ellos, usted y yo somos idólatras. Para ellos, usted y yo somos animales. Somos bestias. Somos segunda categoría de infrahumanos. Somos futuros esclavos para ellos. O sea, yo no lo digo para incitar al odio ni nada por el estilo. Estoy diciendo la verdad. ¿Ok? La religión, y no es la religión necesariamente los judíos, porque el aspecto del Torah, ¿ok?, no dice nada de eso. Son los escritos que ellos han escrito ellos mismos. Y el movimiento político sionista, hermanos, que busca dominar al mundo bajo el sionismo. Si hubiera un anticristo en el futuro, yo diría que son ellos. Porque son los que quieren destruir a los cristianos, a la iglesia. ¿Ok? Nuevamente, no lo digo para incitar al odio, ni al antisemitismo, ni nada por el estilo. Es que, hermanos, no se dejen engañar de esa basura. Es un movimiento diabólico. No metan eso en la iglesia. Estas danzas que están haciendo en las iglesias hoy en día. Que Israel eso es lo que hacía. Eso es diabólico. Eso es el sionismo destruyendo el cristianismo, hermanos. Haciendo de la iglesia una posilga. Los shofares, tocando shofares en la iglesia. Haciendo ceremonias antiguas, judías, de derramar aceite y qué sé yo qué. Hermanos, todo eso fue cumplido en Cristo. Y hacer eso es hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Es pisotear al Hijo y tomar la sangre de Cristo por inmunda y hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Esos actos son blasfemia contra el Espíritu Santo, que son imperdonables en este siglo y en el siglo venidero. No serán perdonados ni en este siglo ni en el siglo venidero. Bien, sigo, porque ese es otro tema. No vamos a meternos por esa área. Pero léase el libro de Hebreos para que usted vea, hermanos. Vamos al párrafo 10. Vamos al párrafo 10 para terminar. Dice, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos a su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición, y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Bien, hermanos, en pocas palabras,
como dice ahí, estamos separados de Dios. Y por esa separación de Dios, nos beneficia de Cristo el oficio de sacerdote. El sacerdote era el que podía traer el pueblo delante de Dios. Cristo es el que nos ha traído a nosotros delante del Padre, ¿verdad? Éramos ignorantes, aunque todavía lo somos, ¿verdad que sí? Que mucho nos falta por aprender. Pero si somos ignorantes ahora, ¿cuánto más lo éramos antes de tener a Cristo? Antes de que se nos fuera iluminada el entendimiento. Éramos mucho más ignorantes, hermano. Estamos en las tinieblas, en oscuridad. Y por eso necesitábamos ¿de qué? De un profeta que nos enseñara la palabra de Dios. Ese es Cristo. Estábamos indispuestos, hermanos, incapaces y rebeldes. ¿Qué hace un país, hermanos, para someter a sus ciudadanos? Para eliminar la rebeldía. No necesitan de líderes, sea un rey, sea un presidente, sea un emperador, pero necesitan un líder, ¿verdad? Que imponga leyes y que imponga la justicia, ¿no? Para que no haya rebelión en la ciudad, para castigar el mal, para corregir el mal, pero también para beneficiar a su pueblo, ¿no? Y Cristo como Rey, ¿qué hace con nosotros, hermanos? Nos endereza cuando estamos virados. Estábamos en rebelión antes y nos hizo ¿qué? Aceptos delante de Él. Nos hizo ciudadanos de su reino. Nos adoptó como hijos. Y como hijos, así tal, nos corrige, nos disciplina. Estábamos indispuestos a servir a Dios. Y sin embargo, ¿qué hizo Cristo como Rey? Nos persuadió, venció ese impulso negativo en nosotros, ese impulso anti Dios que había en nosotros. Él lo venció por su poder y nos convenció, nos persuadió, nos trajo. Qué bueno que Cristo es el mediador. Y qué bueno, hermanos, que es tu mediador y mi mediador, ¿verdad que sí? Porque si no fuera nuestro mediador, ¿dónde estuviéramos? Esa es otra historia, ¿verdad que sí? Pues, hermanos, que terminaríamos aquí para dar un resumen de este párrafo, o de estos últimos párrafos, ¿verdad? Que fueron los más, el 8 fue el más intenso, diría yo, y extenso. Nosotros estábamos básicamente, hermanos, desintegrados. Sin Cristo estábamos desintegrados, hermanos, íbamos a la destrucción. Y sin embargo, Cristo como mediador nos reintegra, nos restaura y nos renueva. Estamos desintegrados, camino a la destrucción, apartados, perdidos, separados de Dios. Pero Cristo, hermanos, como les dije, nos reintegra, nos restaura y nos renueva. Estamos reintegrados ahora en el reino de los cielos, el reino de Dios. Estamos restaurados. Ya no somos de esa naturaleza adámica. Ahora somos de la simiente de Cristo. Restaurados. Renovados, hermanos. Que no servíamos, éramos inútiles, estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos trajo de esa muerte a vida espiritual. ¿Verdad? Y por eso es que se le llama regeneración, hermanos. El nuevo nacimiento. Esa vieja criatura quedó atrás y somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Estábamos bajo el poder de Adán. Hermanos, Adán era nuestro mediador y Adán fracasó. Y con un mediador fracasado, ¿qué oportunidad tenía usted y yo, hermanos?
¿Qué tal aquellos hermanos que rechazan a Cristo? ¿Quién es su mediador? Adán. Están bajo un mediador fracasado. ¿Y qué puede hacer Adán por ellos delante del Padre el día del juicio? Nada. Por eso, hermanos, siempre que usted pueda hablarle a alguien de Cristo, preséntele. Preséntele eso, hermanos. ¿Quién va a ser tu mediador el día del juicio? Hay dos representantes, dos cabezas federales, Adán y Cristo. Adán como mediador ya fracasó. Y si tú rechazas a Cristo, vas a tener un representante fracasado. Ahora, si tú quieres entrar al reino de Dios, si tú quieres verdaderamente tener una relación íntima, amar a Dios y que Dios te traiga a su reino y haga contigo lo que Él dice que dice en su palabra, aquí está el mediador, es Cristo. Él fue el que murió en la cruz. Adán no murió en la cruz. Adán fue el que trajo el pecado. Cristo vino a salvarnos del pecado. Adán trajo la muerte. Cristo trajo la vida. ¿A cuál tú quieres? Presenten, hermanos, a todo el que usted pueda. Así que, hermanos, esa es la buena nueva del Evangelio. Él quiere saber cómo expresarse. Léase el capítulo 8 de la confesión. Tómese algunos pasajes, hermanos. Intégrelos en una conversación pero sépase que el Evangelio es simple. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. O sea, no es que vamos a complicar el Evangelio. Es que eso es bueno para una conversación, para traer las buenas nuevas, hermanos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos, para cerrar aquí? ¿No? No te preocupes, María. Si mira, si aquí quedan, ¿cuántos capítulos son de esto? Son 32 capítulos. Y apenas vamos por el 8, fue el que terminamos ahora. Si no, todavía queda un montón. El que cubrimos ahora fue de Cristología, básicamente. De Cristo el mediador. Sí. Los demás están en YouTube, los primeros que hemos dado. Sí, los primeros. Sí, los puedes buscar en YouTube. Sí. Porque Facebook ya está borrando. Parece que Facebook no tiene espacio y está borrando videos viejos y todo eso. Sí. Ya. Facebook ya no está. Parece que no tiene mucho almacenamiento y le está borrando los videos a las personas. Cada rato yo recibo un mensaje que el video de tal fecha va a ser borrado, guárdelo en un dispositivo, qué sé yo, pero los puede ver en YouTube. Pasa que yo a veces los ponía en orden, en lo que se llama en los playlists, con el título en el playlist, y hace tiempo que no hago eso. Voy a ver si me siento un día y los organizo, para que los encuentres todos ahí en el playlist. Lo que estaríamos haciendo próximamente, hermanos, será volver al libro de Hechos para tomarnos un break de la confesión y ver qué es lo que está haciendo Pablo, que ya hace... ¿Cuánto tiempo va que no hablamos de Pablo? Del viaje de Pablo. Se quedó en el barco, ¿verdad? Estaba en el barco. Bendito, el pobrecito, tiene que estar mareado. Así que... Si no la empezamos la semana que viene, pues para la próxima, ¿verdad? A la siguiente que diga. Pero esperemos estar preparados. Quiero, hermanos, también eventualmente dar una serie de estudios de escatología. No me quiero demorar mucho, pero tampoco lo puedo hacer muy pronto, porque quiero prepararlos bien. Y con el poco tiempo que yo tengo para el tiempo personal de estudiar para yo mismo edificarme, hermanos, se me hace difícil.
pero quiero preparar una serie de estudios que creo que van a servir para que entendamos las escrituras, hermanos, en cuanto a las cosas que han de suceder. Claro, desde la postura a la que yo me suscribo, escatológicamente, pues en las diferentes escuelas de escatología, yo soy amilenial. O sea que yo no creo en un reino futuro. Yo creo que el reino de Cristo ya, desde que Él se resucitó y ascendió a la diestra del Padre, Él está reinando. Y que su reino va a ser consumado en su segunda venida, ¿verdad? Esa es la postura mía. Y en cuanto a la interpretación de las profecías, yo soy mayormente preterista parcial. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las profecías de Israel en Deuteronomio ya se cumplieron, las maldiciones y las bendiciones ya se cumplieron, las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron, una gran mayoría de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 ya se cumplieron. Una gran mayoría de Apocalipsis ya se cumplió y lo que queda por cumplirse es la segunda venida de Cristo con la resurrección de los muertos y arrebatamiento de la iglesia y el juicio final. Desde esa postura es que yo voy a presentar estas clases de escatología o estos estudios bíblicos. Y les garantizo, hermanos, que lo van a entender. Yo veo la Biblia más clara desde estas posturas que desde el dispensacionalismo, ¿verdad? El dispensacionalismo tiene muchas tuercas sueltas y se las voy a explicar cuando le dé los estudios, y así va a ver por qué, hermanos, yo tuve que cambiar de postura. Y les garantizo, hermanos, que tampoco le estoy diciendo que los voy a convertir a preteristas parciales y a mileniales, pero van a ver, hermanos, que esto es una postura histórica, no es nueva, simplemente se echó al olvido porque el movimiento sionista aprovechó, hermanos, para meter la mano en un jueguito que le iba a funcionar bien a ellos, para tener algún tipo de dominio político en el Medio Oriente y afectar de alguna manera a la iglesia, y lo hizo. Metieron el dispensacionalismo en los seminarios americanos. Y la mayoría, el mayor sector cristiano es dispensacionalista, por lo menos en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo. Pero Estados Unidos es mayormente dispensacionalista, ¿verdad? Pero hay muchos hoyos en el dispensacionalismo. Amén. Eso, hermanos, en el futuro no muy lejano, pero no muy cercano todavía, hasta que no me prepare bien, porque sé que también van a venir preguntas, hermanos, especialmente cuando usted ha estado escuchando lo mismo por años y usted empieza a ver. Primero usted tiene que desaprender, hermanos, el dispensacionalismo, porque si no se va a quedar atascado. El dispensacionalismo no nos permite ver, hermanos, claramente ciertas cosas, ¿verdad? Así que vamos a estar dando un estudio. Ojalá y el Señor me permita comenzarlo antes de que termine este año. Pero veremos a ver. María. Pero comenzaría básicamente como los jueves así, ¿verdad? Sí, los jueves. Usted pondría el expositor que usted tiene lo cargado, ¿verdad? Y estaría dando el estudio que usted dice. Sí, no, eso lo estoy preparando yo aparte. Okay. Eso los estoy preparando yo aparte. Y esto es conveniente, hermanos, porque esto ayuda mucho a entender también la escatología. Porque la postura escatológica se entiende. Usted puede ser dispensacionalista, vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Usted puede ser dispensacionalista. Tengo
Usted puede ser un dispensacionalista. Y como esto es una escuela de interpretación, básicamente la Biblia se interpreta a través de esto. Y entonces, si usted lo interpreta de esa manera, cuando llega a las parábolas del reino, los libros, en los evangelios, va a tener que hacer un montón de ajustes para que se acomode al dispensacionalismo. Por otro lado está el pactualismo, que sencillamente el pactualismo, hermanos, es mirar la Escritura a través de los pactos que Dios hizo con el hombre. No se le está añadiendo nada a la Biblia. Es solamente ver qué fue lo que Dios hizo. Dios trabajó a través de pactos. Y vemos la historia de la Biblia desarrollándose a través de esos pactos. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel? Porque Dios le prometió a Abraham un pueblo del cual iba a venir el Mesías. Por eso Dios, hermanos, le decía a Israel: yo te amo a ti, pero de pura gracia. Y se lo decía cuando estaba en su peor condición, cuando se merecía la destrucción. Y él dice: yo te voy a amar a ti de pura gracia. En otras palabras, tú no te lo mereces, pero te voy a amar de pura gracia. Así que se entiende la Biblia a través de los pactos que Dios hace con el hombre. Si Dios no hubiera hecho pactos, ¿cuándo iba a traer a Cristo a la tierra? Porque fue por el pacto de Noé que Dios no volvió a destruir la tierra. ¿Cuántas veces hubiera tenido Dios que empezar una y otra vez la humanidad? Si Noé, después que hace lo del arca, se embojachó enseguida y uno de los hijos cometió un acto inmoral. Ya eso era para Dios, va a haberlos destruido a ellos y levantar una raza nueva de gente. O sea, por eso es que entendemos, por eso es que Dios hace esto en la Biblia. Por eso es que Dios aquí tiene que destruir esto. Por eso es que, hermanos, a través de los pactos se entiende todo esto. ¿Ok? Eso es el pactualismo. Hay básicamente estas dos escuelas de interpretación de las Escrituras. Y dependiendo cuál de ellas usted tome, van a haber ciertas diferencias en algunas cosas, no en todo, en algunas cosas. Y cuando llegamos a la escatología, la única escuela que es futurista, premilenial, pretribulacional, dispensacional, es esta. Las demás escuelas de escatología no pueden caer allá. Está la premilenial, histórica. Esta es la que cree que Cristo va a poner un reino en el futuro. Pero yo no me adhiero a esta. Ustedes han visto el problema que yo he presentado. Hay dos siglos, este siglo y el siglo venidero. ¿En cuál de los dos siglos ponemos este reino? Porque las características del reino, ¿ok? En ese reino va a haber muerte, va a haber enfermedad, va a haber salvación, va a haber necesidad de establecer justicia, etcétera, etcétera. Y eso todo cae bien en este siglo, porque en este siglo hay muerte, enfermedad, hay gente siendo salvada, hay que establecer justicia. En el siglo venidero no va a haber nada de eso. Va a ser el estado eterno, donde no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento, no hay necesidad de justicia, porque no va a haber maldad. ¿Dónde ponemos el rey?
En aquel siglo no cabe. Y si está este siglo y el siglo venidero y no hay uno de por medio, ¿dónde lo ponemos? El reino milenial. No cabe en el siglo venidero. ¿Okay? Está esa postura, está la postura postmilenial. Y con eso le menciono la amilenial. Porque son similares, son iguales. Ambas creen que Cristo está reinando ya. O por lo menos, la postmilenial cree que Cristo está reinando y que vamos a empezar a ver en un futuro, o ya lo estamos viendo, o depende la postura, vamos a ver una mejoría. Los gobiernos se van a ir influenciando más por la iglesia, el cristianismo, hasta que literalmente, políticamente, el mundo va a ser básicamente cristianizado. ¿Okay? Eso es lo que se le llama una postura optimista. El amilenialista es más o menos igual, cree que Cristo está reinando desde su trono celestial, pero ahí se enseña que mientras va avanzando el siglo, las cosas van a ir empeorando. ¿Ok? So, ambos creen más o menos lo mismo, excepto que este es optimista y este es pesimista. Pero ambos creen que Cristo ya está reinando, que al final de ese reino se acabó la historia del hombre. Cristo viene, levanta su iglesia, resucita a los muertos, consuma el reino y el juicio del gran trono blanco. Esas son las tres posturas dentro del pactualismo. O por lo menos no dentro del pactualismo, pero tampoco están en el dispensacionalismo. La única escuela que sostiene esto es el dispensacionalismo. Bien, hermanos. Esa no era la clase de hoy. Yo no sé ni por qué me metí. ¿Quién me hizo la pregunta? Fue culpa de María. Échenle la culpa a María, hermanos. Échenle la culpa a María. Era interesante. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. Vamos a terminar aquí. Y la semana que viene, si Dios lo permite, entramos al libro de los Hechos. ¿Ok? El viernes, sí, porque el jueves yo dije. Yo no dije jueves, yo dije la semana que viene. Right? Ok. Pero es el viernes, el viernes, porque el jueves tenemos el viernes. Bueno, hay unos compromisos. Ok. Alguien que me apague esto para no tener que caminar para allá. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Padre, gracias, Señor, por esta clase, Señor, este estudio que hemos tenido. Pedimos, Padre, que tú permitas que esto quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor.